Puedes ocupar tu lugar. Estamos en el último mensaje de nuestra serie Viejitas pero Bonitas, y quisimos terminar con este mensaje. Quisimos cerrar la serie con este pasaje, y quiero que abras tu corazón. Sé que Dios te va a hablar, y además de hablar, sé que Dios va a hacer algo en tu vida. Sé que Dios va a hacer algo en tu corazón. El mensaje de hoy se llama De devastación a bendición. De devastación a bendición. Y quiero que lo pienses por un momento. Estamos dolidos como sociedad, estamos golpeados y anhelamos que las cosas cambien, y estamos expectantes porque Dios haga algo. Y este mensaje nos va a enseñar un montón de cómo es que eso va a pasar. Así que Joel capítulo 1, del versículo 1 en adelante, es la palabra con la que vamos a arrancar. Joel capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4, dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Este es uno de esos pasajes que rápido te das cuenta que no habla de un acontecimiento común, algo cotidiano. Ni siquiera habla de estos sucesos que se repiten de tiempo en tiempo, sino que está hablando de un momento histórico. Rápido entiendes que está hablando de algo que trascendió lo normal, ¿no? Está hablando Dios a través del profeta y dice: pregúntenle a los más viejitos si ellos habían visto algo así, o si habían escuchado que sus padres o sus abuelos habían vivido algo así. Y rápido se pone como: ok, esto es épico, ¿no? Esto es histórico, esto es algo que no es normal. Y empieza a hablar Dios y dice: de esto van a contar ustedes a sus hijos, y sus hijos les van a platicar a sus hijos esto que estamos platicando, y sus hijos le van a platicar a la siguiente generación. Y está diciendo: es algo que está haciendo historia, es algo que no puedes clasificar como normal, como cotidiano, sino que tienes que entender como especial. Y cuando nos pasaba todo lo de COVID, yo no podía entender. Yo sé que vas a decir: ay, pastor, pero la verdad yo no podía entender por qué un virus era tan mortal, por qué un virus era como tan grande, si nos habíamos enfrentado a otros virus antes, y yo no tenía como este contexto histórico de que hace cientos de años había ocurrido antes, y antes también. Yo no sabía eso, así que para mí era como: pero ¿por qué tanto problema? ¿Pero por qué tan grande? Yo de verdad creí que la cuarentena iba a durar 40 días, ya sé, fui muy ingenuo, pero yo de verdad lo pensé. Y yo le preguntaba a mis papás, y no, tampoco sabían. Y era como esto de lo que está hablando Dios. O sea, de repente llega algo histórico, algo que no es cotidiano, algo que no pasa todos los eneros, algo que no pasa cada que hace calor, sino que viene y rompe la historia, viene y lo hace diferente. Y dice Dios: hay situaciones en tu vida que no son normales, que no son cotidianas, que se tienen que entender como algo especial, como algo fuera de la agenda, como algo fuera de lo normal. Y está hablando Dios y dice: mira, lo que quedó de la oruga se lo comió el saltón, lo que quedó del saltón se lo comió el revoltón, y lo que había quedado se lo comió la langosta. Y está hablando de 4 insectos que llegaron uno detrás de otro, 4 plagas que cayeron sobre los sembradíos, sobre los campos donde ellos habían sembrado con la esperanza de comer eso en el futuro. Llegó un insecto y arrasó con eso, y si había quedado poquito, llegó una segunda plaga, y si había quedado alguito, llegó la tercera plaga, y la cuarta llegó para exterminar todo, de tal suerte que los sembradíos se erradicaron por completo. Y lo que está diciendo Dios es algo que nunca había pasado, es algo que tienes que entenderlo como anormal, como fuera de lo común. Y a mí me asombra entender cómo funcionan estas plagas, porque de repente dices: una langosta, un chapulín, un saltamontes, ¿qué daño puede hacer un saltamontes? Pues llega y lo pisas, ¿no? Pues qué problema puede ser. Pero cuando son 1,000,000, entiendes la gravedad. Y muchos de nosotros estamos aquí y no estamos luchando con un gran gigante. No tenemos un diagnóstico médico con el que tenemos que luchar.
No tenemos un problema, una crisis económica con la que tenemos que luchar. No, no es eso. No es esta vez, la guerra no es contra un gran gigante al que podemos derrotar. No es un problema. Son 1,000,000 de cositas chiquitas que si hubiera venido una, la podríamos atacar y la podríamos vencer, pero como vinieron un montón de pequeñas guerras simultáneas, tenías un problema en tu matrimonio y tenías un problema con tus hijos y no pudimos abrir el negocio y nos corrieron del trabajo y la deuda que teníamos y un montón de cosas que si hubiera venido una a la vez no te hubieran generado mayor problema, pero se enfermó y aquel falleció y nuestro trabajo y nuestras finanzas y fueron un montón de cosas hasta que nos abrumaron y cualquiera de ellas las hubiéramos podido enfrentar, pero eran 1,000,000 de guerras pequeñitas simultáneamente, no un gran gigante, sino una plaga de langostas, una y luego otra y luego otra, hasta que terminaron con nuestro gozo, terminaron con nuestra paz, terminamos ahí devastados. Y cuando entiendes cómo se ve esto, entiendes la magnitud de este evento. A mí me gustan un montón esos programas documentales que son como aburridos un poquito, que hablan de animales, de insectos, ¿no? Y a mí me gusta ver un montón eso, hasta los pongo a propósito para quedarme dormido con la voz del narrador, ¿no? Y luego sueño eso y soy todo un caso, pero me encanta y puedo hacerme una idea, gracias a que he visto esas cosas, puedo hacerme una idea de cómo un día perfecto, soleado, cuando llega una plaga de insectos, puede oscurecerse de pronto. Pueden caer sobre todo un sembradío y en horas exterminan toda la cosecha. Y es justo lo que nos pasó a nosotros. Teníamos nuestro día soleado, teníamos nuestro día perfecto, con retos, sí, con problemas, sí, pero estábamos bien. Y de repente todo se oscureció y se empezaron a comer todo y empezamos a entrar en caos con relación al futuro, porque las plagas hacen eso. Se comen la siembra, así que te dejan sin el futuro, te dejan sin la posibilidad de cosechar mañana. Y eso nos pasó a nosotros con esta pandemia. Entramos a un punto donde ese mes no lo vimos tan caótico, pero el siguiente mes y el siguiente, y la boda que teníamos y el negocio que íbamos a abrir y aquel trato que estábamos a punto de cerrar, vino y nos robó el futuro, nos robó el sueño, nos robó el mañana. Y es justo lo que le pasó al pueblo. Llegaron la plaga de las langostas y se comieron sus terrenos, se comieron sus siembras, se comieron su futuro. Ellos estaban ahí sin saber qué iba a seguir. Y cuando lees el libro de Joel y entiendes que fue escrito justo después de la plaga, entiendes que hay un mensaje de Dios para ellos que perfectamente puede ser aplicable para nosotros. La pregunta: ¿qué hay después de devastación? ¿Qué sigue después de la plaga? ¿Qué sigue después de un problema tan duro? Lo que sigue es la bendición de Dios. Dios todo el tiempo está pensando en bendecirnos. El asunto es que de la devastación a la bendición no se pasa en un instante, sino que hay un proceso. Pero el proceso no nos gusta, es una de esas cosas que no podemos vivir con eso. Alguien viene y nos dice: en 52 semanas de trabajo duro puedes tener el cuerpo saludable que siempre has soñado. Y tú googleas pastillas para bajar de peso en 3 días. ¿Sabes cómo? Porque no te gusta el proceso. Entiendes que va a ser exitoso, pero dices: no, tiene que haber otra manera. Alguien te dice: si aprendes a manejar tus finanzas, si haces la cultura del ahorro, vas a salir de deudas y en 2 años te vas a comprar de contado el carro que tú quieres. Y tú piensas: pido un préstamo al banco este lunes. Porque no nos gustan los procesos largos, porque no nos gusta entrar en eso. Y a veces decimos: bueno, yo tengo décadas lejos de Dios y voy a venir a la iglesia y voy a hacer una oración que va a durar 1 minuto, y después de eso todo tiene que volcarse en bendición. Y decimos: no necesariamente. Probablemente después de décadas de estar lejos de Dios y vienes y haces una oración, algo gigante va a pasar. Sí, vas a iniciar un proceso en Dios.
Y a nosotros nos gustan más como las cosas instantáneas, ¿no? Nos gusta estar peleando ahí con nuestra esposa y meternos al baño, llorar y esperar que cuando salgamos tiene sus únicos 3 pelitos que tiene peinados y con un ramo de flores y pidiéndonos perdón. Y generalmente la restauración va a venir en un proceso largo. Nos gusta más como lo mágico, instantáneo, ¿no? Pero generalmente lo que Dios va a hacer en nosotros lo va a hacer a través de un proceso, de un proceso que inicia con el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es algo que nos cuesta mucho. Nos encanta pensar que hoy podemos empezar de cero, que hoy podemos iniciar una nueva etapa sin siquiera arrepentirnos de lo que hicimos mal en la etapa anterior. Pensamos que podemos ir a un nivel superior de vida sin ni siquiera sentarnos a examinar qué hicimos mal en el escalón anterior. Y cuando hablamos de arrepentimiento, entramos en uno de esos temas muy sabrosos, porque lo que nosotros pensamos como arrepentimiento a veces no se parece a lo que Dios piensa como arrepentimiento. Mira lo que dice Joel capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Mira cómo ve Dios el arrepentimiento. Con todo vuestro corazón. No una parte de tu vida, no gradualmente en etapas, no, todo tu corazón. Así es como Dios ve el arrepentimiento. Con todo tu corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Y dices, wow, no se parece. Porque nosotros generalmente nos arrepentimos así como, bueno, Dios, ya perdóname, ¿eso quieres que me arrepienta? Perdóname pues. Y es como, no se parece mucho, ¿no? De repente ves la dinámica matrimonial, ¿no? Y ves a la esposa frente al esposo, y el esposo le dice: hice todo esto mal, y saca una lista de 25 cosas y le dice: ya perdóname, hombre. Honestamente, ¿tú crees que eso va a generar el perdón de la esposa? Le va a decir: a ver, siéntate, vamos a platicar como 3 semanas seguidas, porque no es nada más de ya, hombre, perdóname. No funciona así. Ahora, si tú entras en la conciencia de que Dios puede ver tu corazón con claridad, puede leer tus pensamientos y tus intenciones, crees que ya, hombre, perdóname, arregla tu relación con Dios. Dios dice: te estoy viendo, que lo estás diciendo de labios para afuera, estoy leyendo tu corazón. ¿A quién quieres engañar? Y dice Dios: sí, arrepiéntete, pero de todo corazón, con ayuno, con llanto, con lamentación. Y en ese momento dices: a ver, ¿hace cuánto que no me duele hasta el alma haberle fallado a Dios como para llorar? ¿Hace cuánto que no pido perdón a Dios llorando? Meses, años, nunca. Y dices: no sé si estoy entendiendo lo que es el arrepentimiento para Dios, porque Dios dice: quiero que se te vaya el hambre cuando hayas fallado. Quiero que ni siquiera puedas comer por el dolor de haber ofendido al Espíritu Santo, de haber roto el proyecto de Dios para tu vida. Quiero que llores, que te lamentes, que realmente sientas dolor por haber quebrantado eso. Y en ese momento yo digo: no se parece lo que yo juzgo arrepentimiento con lo que Dios dice que es arrepentimiento. Venimos ahí como medio, ya, hombre, perdón. Y Dios dice: avanza, continúa, dime más. Dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Te acuerdas que en la cultura judía ellos rompían sus vestiduras como señal de luto, de duelo, de dolor? Dice Dios: ¿y yo qué gano con que te rompas la camisa? Rómpete el corazón. ¿Yo qué gano con que quieras cambiar cosas en el exterior? Hay algo abrumador con lo que nosotros no siempre sabemos lidiar, y es el hecho de que Dios está mucho más interesado en nuestro interior que en nuestro exterior. Dios está mucho más interesado en la santidad interna que en el carro que quieres. Dios está mucho más interesado en que seas la mujer, el hombre que Dios diseñó en el interior, a que crezcas laboralmente a lo que tú siempre has soñado.
Y a veces es frustrante para nosotros, porque Dios no me promovió en el trabajo, porque Dios no me dio el carro que le pedí, porque no he podido pagar mi casa. Y Dios dice, porque estoy esperando que me pidas que te cambie el corazón, que te quite ese mal carácter, que ese vicio desaparezca, porque Dios está mucho más interesado en nuestro interior que en nuestro exterior, y no siempre sabemos qué hacer con eso. Pero dice Dios, no quiero que rompas tus vestidos. ¿Qué gano yo con que rompas tus vestidos? Quiero que se te rompa el corazón de dolor. Dice, convertíos a Jehová, vuestro Dios. ¿Por qué? Dice, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira. Tú tienes que memorizar eso de Dios. Todas las veces que crees que Dios se enojó contigo, todas las veces que crees que Dios lo que quiere es juzgarte y castigarte, Dios es tardo para la ira. Me encanta eso. Y grande en misericordia, se duele del castigo. Si bien es cierto que Dios a los que ama disciplina, no creas que Dios siente placer al castigarnos. No funciona así. Funciona así su amor. Y cuando tú vas leyendo esto dices, ok, estoy entendiendo. Resulta que acabo de vivir una devastación horrible, pero que esa devastación no es para siempre. Que llegó una plaga y luego otra y luego otra y luego otra y exterminaron mi futuro, rompieron mis sueños, me robaron la paz. Pero resulta que esa situación no es permanente. Resulta que Dios tiene bendición en sus planes para mí en el futuro, pero que no va a pasar en un instante, que debo entrar en un proceso y que ese proceso inicia con arrepentirme de las cosas que he estado haciendo mal y no arrepentirme de labios para afuera. En algún momento Dios dice, este pueblo de labios me honra, o sea, dicen lo correcto, pero su corazón está lejos. Y ese es el asunto de tener un Dios que lea el corazón, que lo que dices no impresiona, que lo que haces externamente no impresiona, porque Él conoce nuestros deseos más íntimos, nuestras motivantes. Y dice Dios, quiero que te arrepientas, pero así de todo corazón, aunque tengas que llorar, aunque te tengas que romper, aunque tengas que cambiar cosas, pero quiero que entregues tu vida por completo. Y dices, ok, entiendo eso, entiendo que todo esto va a obrar para mí, para bien, si yo puedo arrepentirme. Si puedo tomar todo el sufrimiento, si puedo tomar todo el dolor, si puedo tomar todo el caos que viví y lo puedo tornar en arrepentimiento y acercarme a Dios y volcarme en adoración a Dios. Y mira lo que dice el capítulo 2 del versículo 18 en adelante. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar, como me encanta eso, dice, haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Cuando Jesús echaba fuera demonios, los demonios no querían que los mandara a un lugar seco y desierto. Y dices, a ver, ¿cómo? Dios está diciendo, voy a tratar a las cosas que te rompieron el corazón, voy a tratar a las cosas que te hicieron daño, que te borraron la sonrisa, que te sacaron lágrimas, las voy a tratar igual como trato a los demonios. Y dices, wow, se va a poner bueno. Dice, su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Y dices, wow, wow. Lo que está diciendo es, si logras arrepentirte, ¿sabes cuál es la garantía? Dios te va a perdonar. Dios te va a perdonar porque es bueno, porque es misericordioso. Y va a traer pan a tu mesa y te va a bendecir, y tu terreno, tu era se va a llenar de fruto y vas a poder acumular en tus graneros. Viene la bendición corriendo. Una vez
que puedas rendir tu corazón en santidad a Dios, entonces la bendición va a venir. Pero hay cosas que me llaman un montón la atención. Dice, voy a alejar de ti lo que te hizo daño. Y lo vas a ver cómo se pudre allá a la distancia. Vas a notar el hedor, dice, a pudrición. Y no sé si puedes cachar eso. Pero hay cosas que han estado exterminando nuestra paz. Hay cosas que han estado exterminando nuestro gozo, aniquilando nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras finanzas. Y dice Dios, no solo las voy a hacer alejar de ti, sino que se van a pudrir, se van a descomponer, no van a existir más. Y tú vas a ver cómo se echan a perder, y hasta tu nariz va a sentir el hedor de pudrición. Y wow, digo amén a eso. Sí, yo quiero ver las cosas que te han estado arruinando la vida, las quiero ver echarse a perder. Las cosas que han estado atentando contra tu matrimonio, contra tu santidad, contra tu felicidad, las quiero ver pudrirse ahí. Yo quiero ver eso. Yo digo amén cuando Dios dice eso. Me encanta que dice, tierra, alégrate, gózate por lo que Dios hará. Y digo, sí, porque qué fácil es alegrarse, gozarse, celebrar cuando Dios ya lo hizo. No requieres fe para eso. Alguien me dijo alguna vez, ¿cómo cantarías el domingo en el culto si el viernes anterior te sacaste la lotería? Digo, no, como un loco, ¿sabes cómo? Estaría brincando allá arriba de la mesa de la hermana. Porque es muy fácil celebrar cuando Dios ya lo hizo. ¿Cómo sería la siguiente semana si Dios hoy te concede todos los anhelos de tu corazón? ¿Cómo vivirías la siguiente semana? ¿A cuántas convocatorias vendrías? A todas. ¿A cuánta gente evangelizarías? A todos. ¿Qué tan generoso serías? Un montón. Porque es muy fácil celebrar, es muy fácil ser alegre cuando ya pasó lo que queríamos. Pero ¿sabes qué nos está pidiendo Dios? Alégrate, gózate, celebra por lo que Dios no ha hecho todavía, pero va a hacer. Eso sí requiere fe. Abrir la cartera y no traer ni un peso y gozarte porque sabes que esa situación no va a durar, sino que Dios va a hacer algo. No lo ha hecho todavía, pero tú te alegras por lo que va a hacer. Es ver a tu familiar en un problema, en una crisis, y empezar a darle gracias a Dios porque tienes la certeza que Dios va a hacer un milagro. No se ve todavía, pero estás agradecido, estás celebrando lo que Dios va a hacer. Eso se llama fe. Eso es lo que nos está pidiendo. Alégrate ahorita que todavía nadie ve el milagro. Agradece ahorita que nadie se imagina lo que Dios va a hacer contigo. Agradece ahora y Dios lo va a hacer mañana. Eso nos exige un montón de fe. Y luego aparece esta enseñanza que a mí me rompe por dentro. Porque muchos de ustedes lo han hecho bien. Cuando era el momento de tener santidad en el corazón, lo hicieron bien. Entonces vino del cielo una lluvia temprana a su tiempo. Porque cuando tenías que ser un buen hijo, fuiste un buen hijo. Entonces viene la bendición de Dios. Porque cuando tenías que servir a Dios, serviste a Dios. Entonces viene la bendición de Dios. Cuando tenías que vivir en santidad, viviste en santidad. Por eso viene la lluvia temprana. Pero luego está este otro grupo que no lo hicimos bien. Que cuando debíamos tener santidad en el corazón, no pudimos. Que cuando era el momento de ser buen esposo, no pudimos. Que cuando era el momento de ser un buen hijo, no pudimos. Que cuando se trataba de servir a Dios, de alabar a Dios, nos ocupamos en otras cosas, nos distrajimos y alguien nos diría, ya se te pasó tu oportunidad. Aquel era el momento de ser un buen hijo, ya no, se te pasó. Aquel era el momento de ser un buen trabajador, aquel era el momento de ser un buen papá, ya se te pasó, nada se puede hacer. Pero luego el pasaje dice, una lluvia temprana
pero también una lluvia tardía. Y yo digo, aleluya, aleluya. Una lluvia para los que se nos hizo tarde. Una lluvia para los que no dimos el ancho, para los que no estuvimos a la estatura. Una lluvia de gracia, de misericordia para los que nos equivocamos, que cuando tuvimos que hacerlo bien no pudimos. Dice, hay una lluvia tardía para los que reaccionaron tarde, para los que despertaron tarde, para los que le echaron ganas después de mucho. Hay una lluvia tardía. Yo digo, qué hermoso mensaje de parte de Dios. Porque hubo quien reaccionó la primera vez cuando Dios nos estaba llamando a algo, y hubo otros que se distrajeron en otra cosa. Y alguien diría, se te pasó tu oportunidad. Y descubres que en Dios siempre hay una nueva oportunidad. Nunca es demasiado tarde para servir a Dios, para vivir en santidad, para responder a un llamado, para adorarlo, para hacerlo fiel. Una lluvia temprana para los que lo hicieron bien y una lluvia tardía para todos los demás. Y dices, aleluya, amén, gloria a Dios. ¿Lo entiendes? De esta devastación a la bendición hay un proceso de arrepentimiento, de restauración. El fondo etimológico del término restauración es regresar al original. Cuando estás restaurando una pieza de arte, una obra de arte, tratas de regresarlo a su primer estado. Y cuando tú me preguntas ¿qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Yo te digo, quiere regresarte al estado original, quiere regresarte la inocencia, quiere regresarte la pureza en el corazón, quiere que regreses a ese momento donde crees en la gente, donde te das por las personas, donde vuelves a amar, donde vuelves a creer, donde vuelves a dar oportunidades. Ese corazón puro, inocente, es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios nos va a perdonar, dice el pasaje que acabamos de leer, pero ahora dice, Dios nos va a restituir. Mira lo que dice el versículo 25. Y os restituiré, les voy a regresar, y os restituiré los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y aparece este término, restitución. Y tú hablas con Dios y dices, no, Señor, tú no tienes que restituirme nada. Tú no tienes que regresarme nada. La mitad de las cosas que he perdido son consecuencia de mis errores. ¿Por qué tendrías tú que regresarme a algo que yo perdí por cabezón, por regazón? ¿Por qué? Es consecuencia de mis malas decisiones. La mitad de las cosas que he perdido es consecuencia de mis malas decisiones. ¿Por qué Dios tendría que regresarme algo? No tiene que. Y le dices a Dios, y la otra mitad de cosas que perdí es porque el mundo es malo, porque la vida es así, porque llueve sobre buenos y sobre malos, porque los que tienen un corazón puro se enferman y los que son malvados también se enferman. Dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Entonces le dices a Dios, no entiendo por qué me quieres regresar cosas si la mitad de las cosas que perdí fue porque tomé malas decisiones y la otra mitad porque la vida es así. Y dice Dios, no tengo por qué restituirte nada, pero quiero hacerlo. Y aparece esa promesa gloriosa de decir, todas las sonrisas que te robaron, dice Dios, te las voy a regresar. Todas esas noches en que no tuviste un sueño placentero, un descanso, dice Dios, te lo voy a regresar. Y empiezas a soñar con esa vida, con todo lo que la maldad nos robó, con todo lo que los errores nos quitó, con todo lo que la oruga y la langosta se comieron. Y dice Dios, yo te las quiero regresar. Y la restitución es un tema bíblico.
En el Antiguo Testamento dice, si se sorprende a un ladrón robando algo, él tiene que regresarlo 7 veces. Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. El enemigo es el ladrón y me encanta imaginar que todas las cosas que el diablo me ha estado robando, en algún momento me las tiene que regresar. Me gusta la enseñanza de Jesús en los evangelios cuando dice, si alguno de ustedes perdió esto o aquello por serme fiel a mí, si alguno de ustedes se privó de algo por adorarme, por ponerme a mí primero, quiero que sepan que hay una recompensa para eso. Me encanta ese pensamiento cuando Efesios dice, Dios te va a dar más de lo que estás pidiendo, incluso más de lo que puedes imaginar. Y dices, wow, ¿de qué estamos hablando aquí? De este Dios que no tiene por qué darnos nada, pero igual quiere restituirnos cada cosa que hemos perdido en el camino. Dices, wow. Y aparece entonces Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. El versículo 28 dice, y después de esto, ¿después de qué? Después de las plagas, después de la devastación, después de la crisis, del dolor, del arrepentimiento profundo, del perdón de Dios, de la restauración al original, de la restitución de las cosas que te robaron. Dice Dios, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. A mí nunca me había emocionado tanto esa palabra como ahora, porque yo puedo imaginar a mis hijos profetizando, ¿sabes cómo? Los puedo imaginar hablando de la gloria de Dios, lo puedo ver. Dice, bueno, no importa qué tan chiquitos sean, van a poder profetizar de la gloria de Dios. Dice, vuestros ancianos soñarán sueños, y me encanta eso, saber que el Espíritu Santo derramado sobre nosotros le va a dar a los viejitos, por más ancianitos que sean, les van a dar ganas de seguir vivos, de soñar, de seguir proyectando, de seguir ayudando, bendiciendo a alguien más. Esta alegría de estar vivo, de tener familia. Y el abuelito va a decir, vamos a comprar aquel terreno para poner un negocio. Y tú le vas a decir, no, abuelito, pues ya, usted descanse. No, que descanse ni que nada. Vamos por ese proyecto, porque eso hace el Espíritu Santo. Por más viejitos que estén, van a soñar con hacer algo más, con ir más allá, con bendecir más allá. Dice, los jóvenes verán visiones. La imprudencia de la juventud, la inconstancia de la juventud, dice, van a tener todo tan claro como si estuvieran viendo algo sólido. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Dice, incluso los que no son nada, los que no son nadie, los que no tenemos nada, los que son siervos y siervas, dice, aún sobre ellos va a derramar su presencia el Señor. Y dices, yo pensé que las plagas eran el final. Nunca imaginé que eran el comienzo de algo más grande. Yo pensé que COVID era el final. Nunca imaginé que era el comienzo de algo más grande. Yo pensé que esta pandemia, que esta crisis, que los problemas en mi familia, que los problemas en mi trabajo, que mis problemas de salud eran el final. Nunca imaginé que era el comienzo de algo glorioso de parte de Dios. Solo que de la devastación a la bendición no se pasa en un instante. Hay que pasar ese proceso, arrepentirnos profundamente, dejarnos que Dios nos restaure y nos regrese al diseño original. Y luego, aunque no tiene por qué, recibir la restitución de Dios y cada cosa que nos hayan robado, empezar a recibirla. Yo oro, he estado orando porque este domingo y el que sigue y el que le sigue, tú me digas, pastor, podemos platicar. Y yo te diga, claro. Y me digas, ora por mí porque voy a comprar esa casa. Ora por mí porque compré ese carro. Ora por mí porque te acuerdas el negocio que cerramos, lo vamos a volver a abrir mañana lunes. Estoy orando por eso,
porque entiendo que la plaga nos devastó, pero también entiendo que lo que sigue ahora es la bendición de Dios. Entiendo que lo que sigue ahora es que nuestros graneros se llenen. Entiendo que lo que sigue es que te llenes de nietos, de vida, de fiesta. Es lo que entiendo que sigue. Así que estoy esperando que este domingo y el que sigue me digas: ahora me ascendieron, ahora me promovieron, me volví a meter a la escuela. Eso es lo que estoy esperando. Bendición, un milagro arriba de otro, porque entiendo que después de la devastación lo único que sigue es la bendición del Señor. Así que entra en el proceso de Dios, arrepiéntete, vuelve al original, deja que sea Dios quien pelee tus batallas y te regrese lo que has estado perdiendo, y entonces llegue esa promesa preciosa donde los viejitos tengan ganas de seguir soñando, donde los jóvenes tengan todo claro, donde los niños, por más chiquitos, puedan hablar de la gloria de Dios, donde los que no somos nada podamos tener el golpe, la gloria, el peso de la presencia de Dios cuando su Espíritu sople sobre nosotros. De la devastación a la bendición. Es lo que sigue. Si tú crees esta palabra, cierra tus ojos, levanta tus manos. Dios, aquí estamos, Señor. Tú que estás en tu casa viéndonos, ora con nosotros. Dios, aquí estoy creyendo. Esa palabra es mía, la tomo, me la apropio, es mía, Señor. Hemos estado sufriendo un millón de pequeñas cositas, 1000 guerras simultáneas que nos han quitado el gozo, que nos han quitado la paz. Pero que ahora entiendo, Señor, que tú lo vas a usar para bendecirme, lo vas a convertir en bendición. Te creo cuando dices que vas a alejar de mí las cosas que me han estado haciendo daño, que voy a ver cómo se pudren, cómo desaparecen, que voy a vivir un arrepentimiento genuino, profundo, que voy a ser restaurado por tus manos y que me vas a restituir la alegría, las sonrisas que la langosta, que la oruga me robó. Hoy entiendo, Dios, que el paso que sigue es tu bendición, que tu Espíritu Santo nos hará soñar otra vez, que nos hará tener las cosas claras, que nos hará profetizar tu verdad. Así que nos ponemos en tus manos. Obra en nosotros, llévanos de la devastación a la bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te adoramos, Señor. En Renacer pensamos en ti. Por eso hemos planeado una serie de reuniones para tu crecimiento espiritual. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro tiempo de formación y crecimiento. Los jueves tenemos grupo conexión. Acércate con nosotros y pide más información. Los viernes tenemos nuestra reunión de oración a las 7:30 p.m. Y los domingos tenemos 4 reuniones: 10 a.m., 11:30 a.m., 1 p.m. y 2:30 p.m. Reserva con tiempo. Somos familia, somos Renacer.